conectados con el analista político César Calderón, que nos va a dar una explicación un poco más amplia de qué es lo que viene ocurriendo tras este primer debate. Este primer debate, Andrés, muy buenas tardes, gracias por conectarte con nosotros. ¿Lo ha beneficiado definitivamente al candidato Castillo o qué lectura le das tú? Gracias, Alejandra. Sí, Andrés. Yo creo que de este debate se puede extraer muy poco. Creo que hay algunos gestos interesantes que probablemente pueda quedar en la retina de algunas personas, como el hecho de que finalmente ambos candidatos hayan estado dispuestos a llevar a cabo este encuentro a pesar de todas las dificultades que tuvieron en la preparación. Creo que eso en parte puede favorecerle a Keiko Fujimori, ¿no? Dado que quien acudió a Chota, que es el lugar donde se convocó y a la hora que se convocó, vino de su contrincante, ¿no? De esta idea provino de su contrincante, pero del contenido en sí mismo del debate creo que ha sido más bien un ejercicio de subasta, ¿no? O sea, de quién ofrecía más en ese momento, específicamente en el tema de programas sociales, pero muy poco más que eso, ¿no? O sea, creo que ha sido algo bastante repetitivo en el sentido de ofrecer algunos resultados sin explicar todavía el cómo, sin explicar todavía detalles de los planes de gobierno. En ese sentido, ¿crees tú que puede haberle servido de alguna manera a la población para tomar una decisión? O como dices tú, el hecho de no explicar el cómo lo deja casi como un debate un poco vacío. Creo que eso se sintió, ¿no? Un poco de vacío en las propuestas o en lo que hablaban. Sí, yo creo que todavía no. O sea, yo creo que, digamos, puede haber servido para terminar de cautivar a aquellos que ya estaban más o menos inclinados hacia alguna de las dos candidaturas. La última encuesta que comentabas hace un momento nos muestra ciertas tendencias marcadas en el sentido de qué sectores socioeconómicos y qué zonas del país apoyan una u otra candidatura marcadamente. Keiko es ahí donde tiene que remontar más y creo que estas ofertas electorales que realizó durante el debate, en la medida que todavía no están más desarrolladas, todavía no se entiende específicamente cómo se llevarán a cabo y cuánto mejor es el plan que ella plantea frente al de su contrincante, es quien, digamos, tiene la cancha todavía cuesta arriba, ¿no? Va a tener que remontar bastante más y va a tener que hacer algo más que entrar en el debate o en la apuesta, en subir la apuesta simplemente de quién ofrece un poco más que su rival. Con eso creo que no le alcanza. Ahora, si hacemos un análisis más detallado de la encuesta que salió, notamos que se siente mucho más la polarización socioeconómica. El sector A tiene un 80% para Keiko, mientras que Castillo cuenta con un 60% en el sector E. Keiko también tiene buen puntaje en el sector B. ¿Crees que la pandemia haya influido también en esto? Creo que en parte no es solamente la pandemia, ¿no? Creo que hay otro de los datos interesantes que mostraba esta encuesta era que una gran mayoría, un 54%, si no me equivoco, plantea cambios al modelo económico, plantea que hay más cosas desde la perspectiva económica que realizar sin necesidad de tirar al tacho todo lo avanzado, ¿no? Y entonces ahí creo que hay un porcentaje interesante probablemente de personas que dentro de los indecisos y también dentro de los que ya de alguna manera ha elegido a uno de los dos candidatos, que probablemente se sientan insatisfechos y que aún estén en posibilidad de modificar su intención inicial de voto, porque entiende que todavía las propuestas no ayudan a colmar sus expectativas. Por el lado de Keiko Fujimori, porque ella, digamos, en las primeras semanas de esta segunda vuelta, estaba más enfocada en el continuar con el modelo económico. Y en el caso de Pedro Castillo, porque él ha planteado un cambio radical. No hay, ninguno de los dos todavía está planteando ajustes que se perciban como efectivos, ¿no? Que creo que eso es más probablemente lo que le interese a las personas, por lo menos en esta etapa de la elección. ¿Ok? ¿Quién me da ciertas luces de esperanza durante los siguientes 5 años de gobierno
de que la situación económica en un contexto de crisis post-pandemia va a mejorar. Ahora, ¿dónde deberían poner el foco para tratar de ganar votos? Por ejemplo, existe como una especie de bolsón, sobre todo en el norte. ¿Crees, por ejemplo, que la señora Keiko Fujimori, si quiere tratar de subir esas encuestas, ha subido un 3% en las últimas 2 semanas, tendría que fijarse precisamente en ese lado de la población? El norte es un espacio donde el fujimorismo en las últimas elecciones se ha sentido cómodo, y que hoy en día no le sea tan favorable como en anteriores experiencias muestra un par de cosas, ¿no? Muestra, por un lado, que quizás hayan ciertas expectativas que se defraudaron, tanto por sus parlamentarios, que los representaban a distintos departamentos del norte, como también por autoridades locales y regionales que lograron la preferencia en ese momento y hasta ahora no. Y por otro lado muestra un antivoto, ¿no? O sea, muestra que a pesar de que Keiko Fujimori en algún momento logró convencer a esos electores, después de la experiencia entre el 2019 y el 2021 ya no ha renovado la confianza de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer Keiko Fujimori para empezar a remontar eso? Probablemente propuestas un poco más concretas, más innovadoras. Creo que el tema del canon regional podría desarrollarse un poco mejor, o sea, que no suene a que simplemente es algo que ha sacado del sombrero de emergencia, ¿no? Entonces va a tener que desarrollar un poco más esas propuestas, y por otro lado va a tener que hacer algo que parece ser, hasta el momento, parece estar muy reacia a ejecutar, pero parece inevitable, que es hacer un mea culpa y un camino de enmienda con relación al desempeño que tuvo Fuerza Popular durante los últimos años. De otra manera, no veo posible que pueda reducir un antivoto tan elevado del 50%, que hoy en día le está pasando factura, como decíamos, hasta incluso en regiones donde normalmente no le iba tan mal. Ahora, te voy a hacer una pregunta doble, porque tú sabes que el tiempo en televisión es tirano. Castillo, para irnos hacia el otro lado, habló sobre una segunda reforma agraria. ¿Tú crees que eso lo beneficia o más bien lo puede perjudicar? Y en el caso de los ex candidatos que ya tomaron una posición por uno o por otro, ¿crees que eso pueda ayudarlos tanto a Keiko como a Castillo? Creo que con relación a lo de la segunda reforma agraria, veo que Castillo, probablemente quienes se sientan atraídos por esa idea, ya están convencidos, ya están en su lado, y probablemente no logre captar más que eso, ¿no? Castillo, si lo que quiere es avanzar y consolidar la distancia que tiene, lo que él más bien tiene que empezar a hacer es guiños a un plan de gobierno más efectivo, guiños a una moderación o por lo menos una responsabilidad en materia económica que de lo cual hasta el momento no ha expuesto nada. Y los endosos de candidatos o las expresiones de respaldo, creo que hasta el momento también se sienten bastante mezquinas, ¿no? Porque en todos los casos han sido como que me veo obligado a optar por una de estas dos opciones, pero yo no la respaldo completamente, no se terminan por mojar, por ponerlo en términos como Hernando de Soto ayer, ¿no? No favorece a ninguno de los dos candidatos, porque suena a lo mismo que probablemente sientan muchos electores, que a regañadientes van a tener que elegir por uno de los dos, cuando para generar confianza lo que se necesita es un compromiso un poco más serio, ¿no? Un poco más de largo plazo, y decir, ok, yo me compro el pleito y voy a apoyar y voy a controlar que los miedos que existen por cada una de estas dos candidaturas van a ser conjurados por nuestra organización política o nuestra organización civil, quien sea que esté dando este respaldo. Exacto, precisamente. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros, por tus explicaciones y por darlo de una forma tan simple y lúdica para que todo el mundo pueda entenderlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 24 horas y vamos